¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio del estudio diario de la Palabra de Dios en el programa de Reavivados por su Palabra. Gracias por seguirnos. Hoy leeremos el capítulo número 2 del libro de Efesios, así que escribe desde donde nos ves para poder saludarte y poder que tú puedas compartir con otros. Quédate hasta el final, comparte. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que podamos llegar. Ya nos faltan poco para llegar a los 10,000 seguidores o suscriptores, para que a fin de que podamos llegar a muchos más con el estudio diario de la palabra de nuestro Dios. Bienvenido, Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias porque tenemos la libertad de estudiar tu palabra, un capítulo el día de hoy. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo número 2, vamos a darle lectura y sacamos algunas lecciones sencillitas que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria. Salvos por gracia. Capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera con los hijos de desobediencia. ¡Qué bendición! Aquí hay salvación. Y el único que nos da vida, nos da salvación, redención, es Cristo. Estábamos muertos en vuestros delitos y en el pecado. Pecado nos había atrapado y el enemigo se había apoderado de este mundo, pero Cristo vino para darnos vida. Ahora tú decides si sigues estando muerto en tus delitos y en tus pecados. Estar lejos de Cristo. Estamos muertos espiritualmente. El pecado le ha atrapado al ser humano. Cuando tú decides aceptar el sacrificio de Cristo, Cristo te da vida, porque Él es el dador de la vida. Él puso su vida para que tú y yo seamos salvos. ¡Qué bendición! Esta mañana, qué lección sencilla para tu vida. Así que si hoy te encuentras muertos en delitos y pecados, la bendición es de que hay vida en Cristo nuestro Redentor. ¡Qué bendición! Versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La naturaleza del ser humano inclinado hacia lo malo, pero Dios, Jesucristo, que Dios dice, amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos salvos. El versículo 4, mire cuántas lecciones encontramos aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Es rico su misericordia, su gracia no se agota. Llegará ese momento que se agotará, no es porque Él ya no tenga gracia, ya no tenga misericordia, sino es que el ser humano totalmente ha rechazado la gracia y la misericordia de Dios. Nunca se termina la misericordia. Somos nosotros que nos alejamos de la misericordia de Dios y entonces venimos a ser ahora condenados, porque su gran amor, la expresión con que nos amó, no es un amor pequeño, es grande, porque Dios es la esencia del amor. Y entonces dice: aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dios, está el verbo de amar, el verbo dar. El primero que dio es Cristo. Nos dio vida, nos dio, dice aquí, nos dio vida juntamente, el verbo dar. Así que, querido amigo, el primero que nos dio es Cristo, que nos dio salvación, que nos dio redención, que nos dio, hermano querido, la vida eterna. Y dice el versículo 6, ahí aparece otro verbo de resucitar, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nos resucitó
y nos hace sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En el momento en que tú decides ser salvo por la gracia y la misericordia de Dios, que tú deseas abrir ese corazón y entregar tu vida al Señor, por lo tanto nos hace sentar, porque un día cuando Él venga, entonces nos sentaremos literalmente con Él en los tronos, en los atrios celestiales. ¡Qué bendición! ¿Acaso no es una gran bendición eso? Entonces valoremos el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Mire lo que dice el versículo 7: para mostrar en los siglos venideros la abundante riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracia, abundante riqueza, dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia, por la fe en Cristo somos salvos, y el resultado de ser salvos por Cristo, de amar a Cristo, vendrá la obediencia a su palabra con amor y con sencillez de corazón, porque solo la gracia de Cristo nos puede salvar. Y no quiere decir que porque tú eres salvo por gracia vas a seguir viviendo igual. Debe haber un cambio, porque el Señor hace esa transformación en tu vida. No puedes decir que eres salvo por gracia y seguir viviendo igual que en el como te encontró en esclavitud del pecado. Dios viene a liberarte, y entonces vendrán los frutos de agradecimiento, de arrepentimiento, para honrar y glorificar el nombre del Señor. Vendrá la obediencia a su palabra como fruto de amor que tú tienes para Él. Vea lo que dicen: que no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por lo que tú haces, por lo que hacemos, porque no hay ningún mérito en nosotros para ser salvos. No puedes tú impresionar a Dios por tus obras y decir: hago esto para que yo sea salvo. Es Cristo el que nos salva por su gracia, por su perdón, por su amor. Cristo nos toma, y entonces viene la transformación, porque Él comienza a hacer esa obra nueva en tu corazón, porque entonces somos criaturas nuevas en Cristo Jesús, y si somos criaturas nuevas en Cristo, pues las obras que haremos serán obras que alaben y glorifiquen el nombre del Señor. Y una de las obras que podemos ver, entonces tú tal vez tenías un carácter de lo peor, un hombre tal vez que golpeaba, un ladrón, lo que sea. Entonces tú vas a Cristo, Cristo te perdona. Entonces, como resultado, Él comienza a trabajar en tu obra y vas a ir cambiando, ya mejorando, madurando el carácter, y esas obras son de bendición. Ya no robas más, ya te estás poniendo en el camino, y el resultado de las obras que tú tienes es de bendición. En ese lado lo estoy haciendo, pero ya porque Cristo está haciendo esa obra en mí, y son el resultado de mi comunión con Cristo y mi obediencia con Cristo Jesús. No es al contrario, que tú quieras hacer las obras para ser salvo. Nadie puede, no podemos. Solamente Cristo y el poder del Espíritu Santo puedan hacer esa obra en cada corazón, y el resultado será de bendición, y lo hemos visto. ¿Cuántos hombres y mujeres que han vivido perdidamente en este mundo haciendo obras malas? Cristo tocó su corazón. Ahora, como resultado, viene a hacer obras buenas que ayudan y que predican el Evangelio y que traen las personas a Cristo Jesús. Vamos con el versículo 11. Hay mucho que decir, pero vamos rapidito. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición del ser humano cuando está lejos de Cristo. No hay esperanza. La única esperanza es Cristo.
Todo el mundo estaba sin Dios, sin esperanza, antes de que Cristo viniera a este mundo. Hasta que vino a este mundo, por eso Él mismo comenzó a decir, cuando comienza su ministerio: he venido para dar libertad, he venido para dar vista a los ciegos, he venido para predicar el año agradable a nuestro Dios, porque sin Cristo estamos perdidos. Nuestra ciudadanía está alejado, definitivamente alejados del reino de Cristo. Sin embargo, la esperanza más hermosa es Cristo Jesús. Por eso siempre anunciaremos, predicaremos que la única esperanza para este mundo no son las riquezas, no son lo que tú tienes, no son los gobernantes, no es nadie. La única esperanza verdadera, segura, es Cristo nuestro Redentor, porque aquí lo dice: sin Dios estamos en un mundo perdido, desorientado, pero con Dios hay esperanza, y la esperanza más grande es de que encontramos perdón, nos da paz, y que un día Él dijo que vendrá otra vez, y nuestra esperanza de redención está allí, siempre presente, porque Jesús ha prometido en su palabra. Porque ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Todo está girando alrededor de Cristo. Por Cristo la ciudadanía, por Cristo el perdón, por su sangre entonces encontramos salvación, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos los dos de uno solo y nuevo hombre, diciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, reconciliando al mundo. Entonces Dios toma la iniciativa de reconciliar. Nosotros éramos que habíamos pecado, y entonces Él toma la iniciativa de reconciliar. Así que la palabra de Dios es clara: había enemistad porque el pecado separó, entre la separación, el pecado separa, pero Dios entonces viene ¿para qué? Para reconciliarnos a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de los unos a los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no miren qué lindo, ahí sí que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuándo somos miembros de la familia de Dios? Cuando decidimos aceptar la redención, de aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que su sangre nos limpia de todo pecado. Este es el momento. O sea, por eso dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea, todo aquel que acepta, entonces llega a ser ciudadanos del reino del Cristo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús es el principal, es el fundamento. Cristo es nuestra redención, y en Él debemos de poner nuestra esperanza. En Él podemos de poner nuestras cargas, porque Él es eterno, Él es fuerte, Él es poderoso. Entonces, y Él es un ganador y victorioso. ¿Cuán cansado estás? ¿Cuántas angustias tienes esta mañana? Ve a Cristo. Ve a Cristo para que encuentres descanso, encuentres paz, y entonces llegues a ser un conciudadano del reino de Cristo Jesús. Son los regalos que el Señor Jesús nos ofrece. Son las bendiciones que vienen del cielo para cada ser humano que desea abrir su corazón a fin de aceptar la palabra del Señor, el Evangelio. El versículo 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces Dios es tan amoroso, y entonces nos llama para que seamos parte de la edificación, parte del cuerpo de Cristo. ¡Qué privilegio! Entonces tenemos que aceptar, tenemos que reconocer
que el único que nos salva, nos perdona, nos restaura y somos salvos por gracia es Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por esta linda palabra. Ayúdanos a tener ese deseo de valorar cada día tu sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Bendice a cada oyente. Permite que tu palabra pueda llegar a muchos corazones de tal forma que traiga esa libertad y puedan encontrar la paz que solamente tú ofreces. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, comparte, comenta de dónde nos ves y también puedas unirte a este lindo equipo de que estudiamos la palabra de Dios. Saludos, nos vemos mañana.